el gran tema de hoy es la familia, ¿no? O el servicio, el gran regalo de Dios para la familia. Vamos a hablar de dos cosas importantes hoy: de servicio y de familia. Pero antes de empezar a charlar, yo quisiera orar primero, para que Dios nos guíe en este tiempo en el cual vamos a poder estar meditando en lo que dice su palabra. Voy a tratar de ver como 7 capítulos, voy a ir rápido y le van a quedar deberes. O sea que van a tener que seguir estudiando en su casa porque no me dará el tiempo para analizar los 7 capítulos, pero van a tener los deberes para poder seguir meditando en esto. ¿Oramos, le parece? Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias porque tú me permites estar en este lugar, conociendo nuevos hermanos, conociendo esta iglesia. Gracias, Señor, porque me permites también, Señor, compartir tu palabra. Gracias también por el desafío que es compartirla, porque también está el desafío de vivirla y de ser luz en el lugar donde tú me pones, especialmente en mi hogar. Señor, te pido que tú bendigas el hogar de cada uno de los que están aquí, sean que sean todos creyentes o que no, Señor, que tú realmente a través de la vida de los hermanos que están aquí, tú bendigas los hogares de cada uno de ellos y le enseñes a vivir la vida cristiana dentro de su hogar, sirviendo en su hogar para después poder también servir dentro de tu iglesia, Señor. Gracias por todo, guíanos, enséñanos, que tu Espíritu realmente nos enseñe en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ¿saben que la Biblia enseña, y vuelvo a mencionar a Santiago, dice: no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que van a recibir mayor condenación? ¿Y por qué dice esto Santiago? Porque cuando uno enseña algo, hay una doble responsabilidad que uno tiene. Tiene la responsabilidad de haber sido enseñado primero en lo personal, cuando uno prepara por Dios de determinada cosa, y uno tiene la responsabilidad de vivir esa cosa que uno está enseñando y que se vea eso que uno está enseñando. Entonces Santiago dice: tengan cuidado cuando ustedes enseñan. ¿Por qué? Porque van a recibir mayor juicio. ¿Por qué? Porque están enseñando algo que a su vez tienen que vivirlo, ¿no? Y saben que el hecho que yo esté hablando de acá de servicio y familia no solo es algo de lo cual Dios me va a pedir cuenta después, sino que tengo 3 personas, que son mi esposa y mis hijas acá que me están escuchando, que bien son como el tribunal para mí, ¿no? Porque voy a hablar de servicio y familia y obviamente hay cosas que uno no las puede esconder. Ustedes no me conocen, ¿no? Pueden saber algo de mí porque Facu le debe haber contado algo o le debe haber dicho algo, pero no me conocen. Yo bien me puedo parar acá, puedo predicar lindo, todo lo que quieran, pero más de una predicación linda o no, más de eso no conocen de mí. Pero hay personas acá, que son mi familia, que viven 24/7 conmigo, ¿no? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que conocen a Martín cuando se levanta, que conocen a Martín cuando se acuesta, que conocen a Martín cuando se enoja, cuando está contento, ¿no? Y que obviamente si quisieran saber de mí, van a ellas 3, le preguntan y saben de Martín, ¿no? Entonces yo acá, para hablar de familia y de servicio, obviamente que tengo una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque me acompaña mi familia. Entonces, uno cuando habla de estos temas, el primer lugar donde uno empieza a servir es en la casa, es en el hogar, ¿no? Indudablemente dentro de los planes de Dios, la familia fue el gran plan de Dios para la creación, ¿no? Dios a Adán no le trajo a su madre, ni le trajo a su abuela, ni le trajo a su tío, ni le trajo a un hijo, sino que le trajo a una esposa. Se la presentó y le dijo: esto es carne de tu carne, es hueso de tus huesos, ¿no? Y será llamada varona porque se fue sacada de tu misma carne. Y ahí fue que Dios instituye lo más importante, o la base de la sociedad humana, que es la familia. Algo que hoy está totalmente desvirtuado, ¿no? Hoy las familias son disfuncionales, o porque no está papá, o porque no está mamá, ¿no? Porque hay división en la familia, porque los papás están separados, porque están divorciados, o hay familias mucho más disfuncionales donde se le llama familia a un hogar donde hay 2 hombres
que se dicen que son cónyuges o dos mujeres que se dicen que son cónyuges. Y aún hoy la sociedad de hoy en día acepta como familia este tipo de familia que está totalmente contraria y alejada de lo que fue el proyecto de Dios para la familia, ¿no? Familia donde hombre y mujer forman la base de lo que es la sociedad de hoy en día. Uno puede hablar, yo tengo mi señora maestra y uno puede ver cómo se ve hasta en la escuela los problemas que genera la disfuncionalidad de la familia, ¿no? Y los problemas que generan los más débiles, que son, en este caso, niños, ¿no? Y uno ve que la familia es el sostén de una sociedad, la familia es lo que genera la cultura en la que vivimos, ¿no? Sobre la base de la familia están nuestras costumbres, las cosas que practicamos, vivimos. Sobre la base de la familia se forman nuestros valores, ¿no? Muchas veces los valores que tenemos son los valores que nos fueron inculcados de nuestros padres, ¿no? Y a veces es difícil porque no siempre venimos de familias donde realmente nuestros padres fueron el mejor ejemplo, ¿no? Gracias a Dios, la iglesia muchas veces tiene que cumplir la función de guiar a muchos en este camino cuando hay falencia en este tipo de cosas, ¿no? Pero lo importante es que la familia para Dios es algo fundamental, es como base de la sociedad humana. Pero hay otra cosa que vamos a hablar hoy y que tiene que ver no solo con la familia, sino que tiene que ver con el servicio. Y saben que esto es algo también tremendo, porque la Biblia nos enseña que el Dios creador del universo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo el mundo en el que vivimos, que creó las galaxias, ese universo que es imposible de entenderlo, simplemente miramos y vemos algo muy chiquito de lo que es el universo que Dios creó. Ese universo que dice la Biblia que los cielos de los cielos no pueden contener al Dios que creó el universo. O sea, imagínense la grandeza del Dios creador del universo. Ese Dios creador del universo, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, dice que ese Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y esto es lo tremendo del Dios creador del universo, que el Dios creador del universo se hizo hombre con un solo propósito. Y antes de redimirnos, antes de hacer su obra de expiación por nuestros pecados en la cruz, Él vino a hacer una obra de servicio. Por eso Jesús decía, yo no vine para ser servido, yo vine para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. ¿Saben qué? Seguir a Jesús implica entender que Dios tiene un propósito conmigo, pero no solo conmigo, sino con todos los que me rodean, con mi familia, y tiene un propósito de servicio con mi familia. Porque el Jesús al que sirvo es un Jesús que se despojó para servir. Si no entendemos esto, no hemos entendido qué significa el Evangelio. ¿Qué significa que Dios se haya encarnado en la persona de Jesucristo? Alguien que entendió el Evangelio es alguien que está dispuesto, con todo lo que tiene y Dios le ha dado, a servir al Señor. Y servir al Señor no es otra cosa que servir a los demás. No puedo disociar, no puedo separar el servicio a Dios del servicio al prójimo. ¿Por qué se lo digo? Porque Jesús dijo, por cuanto le hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cada vez que hacemos algo a otro, cada vez que servimos a otros, estamos sirviendo al Señor. Ahora, lo importante es que el servicio comienza de las puertas para dentro de casa. ¿Y por qué se lo digo, hermanos? Porque usted puede venir acá creyendo que viene a servir al Señor,
Sea que limpie el templo, sea que limpie el baño, sea que corte el pasto, sea que dirija la alabanza, sea que predique o lo que haga acá. Puede hacer lo que usted quiera, pero si usted no está sirviendo de las puertas para dentro de su casa, su servicio es aborrecible a los ojos de Dios. Dios se desagrada de todo aquel que le quiere servir y de las puertas para dentro de su casa no sirve. Porque hay montones de mandamientos en la palabra donde nos dice que, por ejemplo, el esposo debe amar a su esposa y tratarla como a vaso más frágil. Donde nos dice que no tenemos que tener ningún tipo de palabra áspera a nuestra esposa porque si no nuestras oraciones no son escuchadas. Donde nos dice que tenemos que criar a nuestros hijos y guiarlos en disciplina y amonestación del Señor. Donde nos dice que si en nuestra casa hay una viuda, nosotros tenemos que ocuparnos de sustentarla y no sobrecargar a la iglesia, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántas veces en la iglesia hay tipo de situaciones que nos tenemos que ocupar porque quienes se deben de ocupar y vienen a la iglesia y sirven en la iglesia no lo hacen? No ofrezcamos a Dios un servicio del cual Dios después se termine desagradando. ¿Y saben por qué? Porque no comenzamos a servir donde primero tenemos que hacer lo que es en el ámbito de la familia. Porque Dios quiere que nos sirvamos unos a otros como familia para que aprendamos lo que es servir a los demás. Y quiero ver con ustedes rápido en 1 Samuel capítulo 1. Vamos a ver rapidito 7 capítulos. Tienen deberes. Después le voy a preguntar a Facu si hicieron los deberes. Tienen deberes porque tienen que leerse después estos 7 capítulos muy tranquilamente en su casa. Y van a notar que estos 7 capítulos de 1 Samuel, podremos sacar un montón de enseñanzas, pero la enseñanza central de estos 7 capítulos de Samuel es Dios, la familia y el servicio a Dios. Dios, la familia y el servicio a Dios. ¿Y qué es un servicio agradable a Dios? ¿Y qué es un servicio que desagrada a Dios? ¿Y cómo la familia es llamada a servir a Dios de forma que agrade a Dios? Ahí en el capítulo 1, rápidamente, arranca el capítulo 1 de 1 Samuel hablando del primer policía que aparece en la Biblia. ¿Cuál era el primer policía que aparece en la Biblia? A ver, ¿cuál era? El Cana, ¿no? El primer policía de la Biblia era el Cana, ¿no? Y el Cana tenía 2 mujeres, ¿no? Tenía 2 mujeres. Una era Ana y la otra era Penina. Pero resulta que vieron que por algo Dios dijo: dejar al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los 2 una sola carne. Qué gana complicarse la vida, ¿no? Qué gana complicarse la vida. El Señor dijo: una sola es suficiente. Bueno, pero acá este hombre tenía 2 mujeres. Y claro, y siempre la rivalidad está, ¿no? Ya hay problemas en la familia cuando hacemos las cosas como Dios quiere. Imagínense cuando no las hacemos como Dios quiere. Entonces, este hombre al tener 2 mujeres, había problemas entre mujeres. Y obviamente, uno, a ver, si seamos realistas, uno no puede amar de igual forma a las 2. Si era real, el Cana amaba más a Ana que a Penina. Pero Penina le había podido dar hijos al Cana. Y hostigaba Penina a Ana diciéndole: vos no podés tener hijos, mirá, vos no podés tener hijos, al punto de que se entristeció hasta el punto Ana, que Ana va delante de Dios y muy tristemente, llorando amargamente, le pide a Dios que mire su situación, que considere su situación, ¿no? Tengo competencia. Y bueno, tal es así que Ana llora, pide a Dios y Dios le concede un hijo. Pero algo tremendo pasa ahí, porque Ana le dice a Dios: si vos me das este hijo, yo lo voy a consagrar a vos. Y todos los días que él viva, va a estar al servicio tuyo en el templo. Es más, tenía voto de nazareato Samuel. Dios le da este hijo, y dice que Ana lo tiene hasta destetarlo. Calculen más o menos cuánto toma pecho
bebé, no sé en ese tiempo cuál era el tiempo del destete, pero vieron que uno a reventar le da 2 años, 3 años, no sé, vamos a ser exagerados, 4, ¿no? Dice, lo voy a dejar conmigo hasta el tiempo en que se independice, y ahí lo voy a llevar y lo voy a dejar con Elí, que era el sumo sacerdote. Y Ana hace esto. Vemos la oración de Ana, después de agradecimiento por la respuesta de Dios en el capítulo 2. Y en el capítulo 1, versículo 24, dice, cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Le presentaron el niño a Samuel, a Elí, que era el sumo sacerdote en ese tiempo. Si ustedes recuerdan, en la Biblia el sumo sacerdote, digamos que era el único que podía ofrecer los sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que después que construido el templo tenía el patio, el lugar santo, que era donde oficiaban los sacerdotes, el lugar santísimo, que era donde entraba solo el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año nada más, ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, y con todo un cuidado bárbaro, porque si moría ofreciendo los sacrificios no podían entrar a sacarlo. Estaba detrás del velo. Aquel velo que se rompe, ¿se acuerdan cuando Jesús muere? Dice que el velo del templo se rasgó. Y es más, ahora como Jesús es el sumo sacerdote, dice que nosotros tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Entonces, el trabajo del sumo sacerdote no era menor. Era el que intercedía por los pecados de todo el pueblo. Le dejan el niño a Elí, que era el sumo sacerdote. O sea que, digamos que era la autoridad máxima a nivel religioso para el pueblo de Israel, el sumo sacerdote. Entonces, en capítulo 2 viene la oración de Ana, después léala en su casa, y el versículo 11 del capítulo 2 dice, después Elcana regresó a su casa en Ramá sin Samuel, y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. O sea que Ana dijo, si vos, Señor, me das un hijo, después que yo lo destete, lo voy a dejar con Elí, para que sirva en tu casa como ayudante del sumo sacerdote. Ahora, miren qué tremendo, ¿no? Porque había problema entre las dos mujeres. Dios le concede la petición a Ana, pero Ana le promete una cosa a Dios y le dice, si vos me das este hijo, ni bien yo lo destete, lo voy a dejar contigo. Qué tremendo desprenderse de algo que costó mucho tenerlo, ¿no? Porque esto no fue de un día para otro. Fueron un montón de hostigaciones de parte de Penina, de sentirse mal, de sentirse, como se dice ahora, ninguneado por la otra mujer de su esposo. Y cuando logro tener el hijo, me tengo que desprender del hijo. Y tenía ese solo, no tenía más. Y se lo tengo que dedicar al Señor, porque prometí dedicárselo al Señor. Tal es así que cumple Ana su promesa. Y se lo deja a Elí. Hasta acá vamos bien, ¿no? Comienza el libro de Samuel con la historia de una familia. Una familia que había conflictos y que esta mujer, Ana, decide dedicar a su hijo a servir a Dios. Se lo deja a Elí, sumo sacerdote, principal autoridad religiosa dentro del pueblo de Dios en este tiempo. Pero miren lo que dice el versículo 12 del capítulo 2. Ahora bien, yo estoy en Nueva Traducción Viviente. Digo por la duda si alguno está leyendo la Biblia y la tiene y me quiere seguir. Ahora bien, dice, los hijos de Elí eran unos sinvergüenza, que no tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. Vieron que decía que la carne tenía que estar bien cocida. Bueno, esto la sacaban la carne, le gustaba el churrasco medio jugoso, iban con el tenedor y sacaban la carne. Los hijos de Elí oficiaban para el sacrificio, porque cuando van a presentar a Samuel, los que ofrecen el sacrificio fueron los hijos de Elí. Y supuestamente, como venían de la línea sacerdotal, por ser Elí sumo sacerdote, sus hijos también seguían esta línea. Dice, algunas veces el sirviente
Llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar, exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía: toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía: no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Había reglas que Dios había dicho de cómo ofrecer un sacrificio. No era de cualquier manera. No era de cualquier forma. Dios había dicho que los sacrificios tenían que ser oficiados por los sumos sacerdotes y de una determinada manera. Estos hombres, hijos de Elí, no les importaba nada. ¿Y saben qué? Esto me hace acordar lo que pasa en la iglesia de hoy en día. No sé lo que pasa acá en la iglesia de ustedes, pero yo conozco la mía. Donde se le ofrece sacrificio a Dios, se le ofrece servicio a Dios, sin que importe nada. Vivo como quiero, hago lo que quiero, me comporto como quiero, transgredo aquellas cosas que Dios ha dicho y marcado, y después vengo y ofrezco sacrificio a Dios. Lo peor de todo es que ofrezco sacrificio a Dios, ofrezco un servicio a Dios sin temor a Dios. Y yo le dije hoy al comenzar que dos cosas eran importantes: familia y servicio. Y el pasaje que les mencioné de Filipenses dice que Dios se hizo siervo. O sea que Dios se hizo siervo en la persona de Jesucristo para mostrarme cuál es el camino del servicio, de cómo debo servir a Dios. Y saben que hay algo que muchas veces no tenemos en cuenta, y es que servir a Dios implica entender quién es Dios. Porque entender quién es Jesucristo es entender que Dios se hizo hombre. Que el creador del universo se hizo hombre no es poca cosa. Que el creador del universo haya entrado en la historia de la humanidad para servirnos no es cosa menor. Que Jesús nos haya marcado el camino de cómo se debe servir no es cosa menor. Porque para que el servicio sea agradable a Dios, tengo que conocer quién es el que me enseña el camino del servicio. Y es Dios mismo. Ahora, el Dios que me está enseñando el camino del servicio es un Dios que es justo y que es santo. Dios no acepta nada que no sea hecho en justicia y en santidad. Si yo vivo como quiero, si yo hago lo que yo quiero, si yo acomodo la palabra como a mí me conviene, y después vengo a la iglesia y sirvo a Dios, mi servicio a Dios termina siendo como el servicio que ofrecían los hijos de Elí al pueblo de Dios. Termina siendo un servicio a la carta. Y saben que muchas veces nosotros deberíamos de exhortarnos unos a otros cada vez que servimos, y sabemos que el hermano en algo está pifiando. Pero a veces que hacemos la vista gorda. ¿Qué es hacer la vista gorda? Es más fácil ir a hablar con el otro hermano de lo que está haciendo el hermano, que ir al hermano y decir: esto que estás haciendo no está bien, y el servicio que estás ofreciendo a Dios tampoco está bien. A veces conocemos de irregularidades dentro de la familia, dentro de la iglesia, y los hermanos sirven y sabemos que la familia está destruida, que hay divisiones dentro de la familia, que los hijos de algún hermano andan torcidos, que el matrimonio está mal, que no hay respeto, y vienen a la casa de Dios y sirven acá y no hacemos nada, hacemos la vista gorda a todo lo que está mal. Pero le damos para adelante, porque la iglesia... ¿Y saben qué? Para Dios lo importante no es el servicio. Para Dios lo importante es la comunión con Él. ¿Saben qué le dijo Dios a los discípulos cuando le dijo: los campos están listos para la siega? Si a usted viene Jesús y le dice: alcen los ojos y miren los campos, que están listos para la siega, ¿qué entiende usted? ¿Qué entienden ustedes?
Hay que trabajar. Hay que trabajar. O sea, esto implica servicio. ¿Estamos de acuerdo? Los campos están listos para la siega. Levanten los ojos. Pero ¿saben que Jesús no le dijo eso? Jesús le dijo, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Saben qué le está enseñando ahí Jesús a los discípulos? Que es más importante la comunión con Dios que el servicio. Usted puede venir acá a hacer cualquier tipo de tarea para Dios. Pero si usted no sirve a Dios en comunión con Dios, en su casa, todo lo que usted haga para Dios, Dios lo aborrece. En aquel día muchos me dirán, pero Señor, en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hicimos aquello, y en tu nombre hicimos aquello otro, y en tu nombre lavé el piso del templo, Señor, y en tu nombre corté el pasto, y en tu nombre pinté la iglesia, Señor. Pero en mi nombre no honraste a tu esposa, en mi nombre no corregiste a tu hijo, en mi nombre no sacaste de tu vida que sabías que estaba mal y lo tenías que sacar. No ofrezcan, hermanos, un sacrificio a Dios, un servicio a Dios, que no empieza por cuidar su vida y lo de su casa. Porque el problema acá, en este pasaje, es que Elí, sumo sacerdote del pueblo de Dios, hizo la vista gorda con sus hijos. Era el encargado máximo dentro del pueblo de Dios de guiar al pueblo de Dios espiritualmente. Y los de su casa, sus hijos, hacían cualquier cosa. Sin embargo, Ana deja a su hijo Samuel, chiquito, niño, a cargo de Elí. Y esto es otra cosa que nos tiene que llamar la atención. ¿Cómo yo puedo hacerme cargo de la vida de otro, de un tercero, cuando no soy capaz de hacerme cargo de la vida de los que Dios me ha puesto bajo mi cuidado? ¿Cómo yo me puedo encargar de guiar en el camino de Dios a otro si no soy capaz de guiar en el camino de Dios a los que son los más cercanos? Pablo, escribiéndole a Timoteo y también escribiéndole a Tito acerca de cuáles tenían que ser las características de aquellos que tenían que guiar a la iglesia de Dios, ya sean obispos, póngale pastores, o diáconos, los que sirven en la iglesia, ¿qué características tenían que tener? Y dice, tienen que ser marido de una sola esposa, un hombre sobrio, no dado al vino, que tenga a sus hijos en sujeción. Y dice Pablo, porque si no es capaz de guiar su casa, ¿cómo va a poder guiar la iglesia de Dios? Y es lógico. ¿Cómo yo puedo llevar adelante un servicio a Dios para con los hermanos si no soy capaz de llevar adelante el servicio a Dios dentro de las 4 paredes de mi casa? Es imposible. ¿Saben qué, hermano? Muchas veces el cristianismo se vuelve hipocresía. Hipocresía donde en la iglesia tengo una máscara que muestra algo que en realidad no soy. ¿Por qué? Porque si voy a los de mi casa y hablo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos o con quien viva, es muy probable que después me digan, si en la iglesia come santo, pero en casa es un infierno. Y qué triste es escuchar de casas de creyentes que se dicen ser hijos de Dios, que su casa es un infierno. Yo no sé a ustedes, pero ni bien me levanto y tengo que ir a trabajar todos los días, lo que más quiero es dar de vuelta a mi casa. ¿No? Yo lo que más quiero es estar de vuelta a casa. Ya me levanté y digo, está bueno y doy gracias al Señor que me da trabajo y que puedo trabajar y con eso sustento mi vida. Pero ni bien salgo a casa, lo que más quiero es volver a casa. Hay gente, creyentes, que trabajan todo el día con tal de no estar en su casa. Porque su casa es un infierno.
Y esto no debe ser así, hermano. El primer lugar donde tengo que servir es en la casa. Y mi anhelo debe ser el mismo anhelo de Josué. Escojan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses del otro lado del río, a los cuales sirvieron sus padres, pero yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Qué había en el corazón de Josué? Servicio. Pero ya servían entre ellos se servían ya. Ya había en el corazón de la familia el deseo de servirse mutuamente. Por eso el deseo de servir a Dios. Acá sigue el pasaje. Dice el capítulo 2, versículo 18, pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor, vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Fíjense que Ana veía a Samuel una vez al año. Es tremendo la vida de esta mujer, ¿no? Algo de lo cual rogó a Dios y después se tuvo que desprender de ello, que fue su hijo. Antes que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo: que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor le dio a Ana 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto Samuel crecía en la presencia del Señor. Fíjense qué tremendo cuando Dios bendice a una familia que se sirve mutuamente. Esta mujer no podía tener hijos. Fue lo que rogó a Dios: por favor, dame un hijo. Cuando esta mujer entrega a su hijo a Dios, se desprende de su hijo, y su hijo empieza a servir a Dios ya desde niño, dice que Dios bendice a esta mujer con 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres. Y Elí dice: bendice a esta mujer con hijos, porque el único que le diste lo dejó acá a tu servicio. Ahora, qué tremendo que el sumo sacerdote le esté diciendo a Dios: bendecí a esta mujer con hijos, y él no se esté dando cuenta de que los hijos que Dios le había dado a él eran un desastre. Eran un desastre. Bendecí a esta mujer con hijos. Y Dios bendijo a Ana con hijos. Pero Elí lo que no sabía era lo que iba a pasar con él y con toda su familia. Entonces el servicio a Dios es un regalo de Dios para la familia, pero el servicio a Dios mal hecho, negligentemente, descuidando nuestra vida y la de nuestra familia, puede ser juicio de Dios para nosotros y para nuestra familia. Y lo vamos a ver después. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de que sus hijos le hacían lo que le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban en la entrada del tabernáculo. Tremendo. No, pero mis hijos vienen a la iglesia. Los sábados de noche salen con sus amigos. No tengo muy claro en qué andan. Y son medio pillos. Son medio pillos. Miren, hermano, en mi iglesia, y todo se sabe. Hay muchos hermanos que le hacen la vista gorda a sus hijos, que saben que hacen cualquier cosa, que saben que de la reunión de jóvenes después se van para un baile, o fuman, o toman, y no pasa nada. Los hijos de Elí eran mujeriegos, les gustaban las mujeres, y en la puerta del templo hacían estas cosas. Dice, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del templo. ¿Qué es lo que usted le enseña a sus hijos? Con relación a qué persona o cuál es la forma en la que Dios usa para mostrarnos quién es la persona, tanto hombre o mujer, que tiene para nosotros. En el caso de, si tenemos hijas, hombre, si tenemos hijos, mujeres, ¿no? Es que hay que ir a la iglesia a ver y a fijarnos cuál es el noviecito o la noviecita que Dios tiene para mí. Esa es la forma, eso es lo que tengo que enseñarle a mis hijos. O lo que tengo que enseñarle a mis hijos es buscar el reino de Dios y su justicia, y dentro de todas las cosas que Dios tiene para darte, te va a dar una esposa o un esposo conforme a su voluntad.
Los hijos de Elí, en la puerta del tabernáculo, buscaban noviecita. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos cuando venimos a la iglesia? Y mirá, mientras no sea yugo desigual, y bueno, andá a la iglesia o se la buscamos nosotros, ¿no? Y queremos con la fulanita, o con el menganito. No es así, hermano. No se viene a la iglesia en busca de otras cosas que no sea el Señor. No nos juntamos para encontrar otra cosa que no sea el Señor. Nos juntamos pura y exclusivamente porque queremos servir al Señor y nada más. Dice, Elí le dijo en el versículo 23, he oído lo que la gente dice acerca de estas cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre porque el Señor ya había decidido quitarle la vida. Miren lo tremendo que pasó acá. Dice, Dios ya había decidido quitarle la vida a los hijos de Elí y pasa después que los filisteos matan a los hijos de Elí y a raíz de esto muere también Elí, porque dice que Elí estaba viejo, como 98 años, estaba ciego, estaba gordo, se cae para atrás de la silla y se desnuca. Y muere una de las nueras de Elí estando embarazada. O sea, hermano, no es que estemos jugando cuando hablamos de servicio y familia. Cuando Dios nos regala una familia, cuando Dios nos regala el privilegio de servir, tenemos que entender que estamos sirviendo a un Dios que es santo, santo, santo. Y quedarse delante de ese Dios santo, 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 lo único que Él recibe como servicio es algo que es santo. Y la vida de usted y la mía y la vida de los suyos tiene que tener santidad. Y si yo veo que en la vida de mis hijas, en la vida de mi esposa, hay algo que va en contra de lo que la santidad de Dios quiere de cada uno de nosotros, yo tengo que llamarle la atención. Igual que a mí, porque no le podemos ofrecer a Dios otra cosa que no sea eso. Y acá Dios determinó ya destruir a toda esta familia. Es cierto que a veces las pruebas vienen y Dios tiene determinados propósitos y no siempre las pruebas tienen que ver con que estemos en pecado. Pero hay muchas veces que sí tienen que ver con juicio de Dios para nuestra vida. Y hay consecuencias que vivimos como familia que tienen que ver con juicio de Dios para nuestra vida. Por esa doble vida que a veces llevamos de querer agradar a Dios haciendo las cosas de nuestra manera. Por esa doble vida que a veces queremos tener de agradar a Dios y servir a Dios sin cuidar de los que Dios nos ha encomendado que cuidemos, que son de los más cercanos, de nuestra familia. Dice el versículo 29 del capítulo 2, entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y mis ofrendas? Le dice Dios. ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Miren lo que Dios le dice a Elí. ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? ¿Saben qué hacía Elí? Sí, les tiraba un poquito de las orejas. Pero a veces hay que ser duro y hay que ser conciso, concreto y aunque duela hay que corregir. El Señor al que ama disciplina, dice Hebreo, y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Saben qué? Los pecados de dentro de la familia no son tan graves como los pecados de la otra familia. Sí, porque mirá la familia del hermano tal, mirá la hija o el hijo está haciendo tal cosa. Y mirá, tiene unos problemas matrimoniales tremendos. Y mirá, y algunas cosas se dicen por ahí de la hermana o del hermano. ¿Y qué pasa para adentro? No, que nosotros somos perfectos. Nuestra familia es perfecta. Y acá le dice, lo que le recrimina a Dios, a Elí, le das más honor a tus hijos que a mí.
Y ¿saben qué? Esta ley de sacar la paja, la viga primero de mi ojo para poder sacar la paja del otro, esto funciona también para el ámbito de la familia. Yo tengo que saber primero limpiar lo que está dentro de mi casa, para poder después ayudar a limpiar la casa del otro. Yo no puedo ayudar al hermano a ordenar su vida familiar si yo no ordeno primero la mía. Si yo no sirvo primero adentro de mi casa. Yo tengo que primero limpiar lo de adentro de mi casa para poder ayudar a otros a ordenar su casa. Pero ¿saben qué? Hay un secreto acá. Lo primero para que la casa esté limpia y para poder servir a Dios correctamente es que el Señor sea lo primero. Por eso Jesús enseñó que el que no deja padre, madre, hijos y aún su propia vida no puede ser digno de mí. Si hay algo que ocupa el lugar del Señor, probablemente usted se ponga en primer lugar y no al Señor. Si hay algo que ocupa el lugar del Señor, probablemente usted desee que lo sirvan y no servir. Usted desee ser el rey de la casa y no el siervo de la casa. Solo cuando entendemos que Dios se hizo hombre y vino a servirnos, solo en esa instancia es cuando nosotros podemos decir, primero el Señor, y así después voy a poder servir a los demás. Elí no había entendido esto. Elí oficiaba de sumo sacerdote, pero no había entendido esto. Por eso que no reprendía a sus hijos como lo tenía que reprender. Dice, por lo tanto el Señor, Dios de Israel, dice, prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirvan el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los que sobrevivan llevarán una vida de tristeza y dolor. Hermano, esto es tremendo. Escuche bien lo que dice Dios acá a Elí. Los que sobrevivan de tu familia llevarán una vida de tristeza y dolor, y sus hijos morirán de muerte violenta. ¿Conoce usted, hermano, en la iglesia familias que viven de esta manera? Familias con una vida llena de tristeza y dolor. ¿Saben qué? Muchas veces en la iglesia hay familias llenas de tristeza y dolor. Y si uno rasca un poquito, lo que encuentra detrás de esto es la vida de Elí personificada en esa familia. Desorden, pecado, falta de corrección, falta del deseo de servir a Dios, hacer la vista gorda a las cosas que están mal. Las consecuencias de no vivir vidas que agradan a Dios son familias llenas de tristeza y dolor. Entonces, hermano, se da cuenta que para usted poder venir a servir acá, es necesario que usted ponga en orden su casa. ¿Cómo usted puede venir a servir a Dios con gozo, con alegría, cuando no lo encuentra dentro de las cuatro paredes de su casa? Imposible servir a Dios con gozo y con alegría. ¿Por qué? Porque esto es la consecuencia de una vida lejos de Dios, de una familia que no honra al Señor. Tenemos un salmo, el Salmo 127, que dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Quién edifica tu casa? ¿Quién reina en tu casa? ¿Quién gobierna tu casa? ¿Quién dirige tu casa? Si queremos que Cristo reine en la iglesia, Cristo tiene que reinar en tu hogar también, en tu vida. Entonces dice acá, capítulo 3, versículo 1,
Dice, mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en estos días, los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Miren lo que dice acá. Seguía sirviendo Samuel de niño, ayudando a Elí, pero dice algo importante acá, que en estos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones poco comunes. ¿Para quién eran los mensajes y las visiones que el Señor daba? Para su pueblo. Ahora, fíjense lo importante de esto. Usted viene a la iglesia a recibir ¿qué? ¿Qué viene a recibir? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ahora, si usted quiere recibir palabra de Dios, tiene que pasar algo antes. ¿Qué tiene que pasar? Y la comunión con Dios. Exactamente. ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios? ¿Por qué no era común la palabra de Dios? Es que No nadie había comunión. escuchaba al Señor. Y los principales, que en este caso era Elí y sus hijos, eran los que menos escuchaban al Señor. ¿Cómo recibir palabra de Dios cuando no se escucha a Dios? ¿Cómo ser bendecido por Dios en la familia? ¿Cómo servir a Dios cuando no escucho a Dios? ¿Cómo saber dónde Dios me quiere sirviendo cuando no escucho a Dios? ¿Y si Dios no me quiere ahí? Estoy haciendo algo que Dios no me pidió. Y todo lo que no procede de fe, que dice la Biblia, es pecado. O sea que si usted está haciendo algo que Dios no se lo pidió, está genial, pero Dios no le pidió que hiciera eso, por lo tanto usted está haciendo algo que Dios no le mandó a hacer. Entonces, ¿vieron dónde arranca todo, no? Para yo poder servir dentro de la iglesia, yo tengo que servir adentro de mi casa. Y es en el ámbito de mi casa donde Dios me habla a través de los más íntimos, a través de los míos. Y Dios me muestra dónde servir, qué hacer, hacia dónde debemos ir. Dios muestra el rumbo ahí. Pero cuando en la casa está todo desordenado, Dios no tiene más nada que decir. Porque si a los que nosotros decimos que amamos, que son los más cercanos, los tratamos de la forma en que los tratamos, ¿cómo Dios va a demandarnos a nosotros servicio al hermano cuando no honramos realmente como debemos honrar a los que tenemos más cerca? ¿Cómo Dios me va a decir a mí, amá más a tu hermano, serví a tu hermano, cuando en realidad Dios me dice, amá a tu esposa y no amo a mi esposa? Cuando Dios me dice, no le hables palabras ásperas a tu esposa y le hablo cualquier disparate. Cuando Dios me dice, exhortá a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor, y cada vez que hago que hacen algo mal, no lo hago. Entonces, ¿qué el Señor me decía? No hay servir al hermano. ¿Qué es el hermano si no hace lo otro? Y acá pasaba eso. ¿Y saben qué es lo que pasó? Dice que Elí estaba ciego y pasó algo bien rapidito, ahora para adelantar. Elí estaba ciego y una noche dice que Samuel escucha como que Elí lo llama. Y va a la cama y dice, ¿vos me llamaste? No, yo no te llamo. Va otra vez, pero ¿me llamaste? No, no te llamo. Y una de las veces Elí le dice, bueno, cuando escuche la voz, decís, habla porque tu siervo oye. Y resulta que Dios se le revela a Samuel y le dice que él lo iba a poner en lugar de Elí, ¿no? Tal es así que pasa eso. Después de esto, los filisteos le hacen guerra al pueblo de Dios, se llevan el arca. Léalo, no me da el tiempo. No, tengo versículos marcados, pero no me da el tiempo. Se llevan el arca. La recuperan el pueblo de Israel y hacen como una fiesta. Y vieron los filisteos que estaban haciendo fiesta por haber recuperado el arca. Entonces los filisteos dicen, no, vamos a sacar el arca de vuelta. Van, le sacan el arca del pacto. ¿Se acuerdan que era importante para el pueblo de Dios el arca? Se llevan el arca. Resulta que los filisteos ponen el arca en el templo de Dagón. Dagón era un dios que tenían los filisteos,
que era un Dios que era mitad hombre, mitad pez. Este Dios se conoce dentro de la mitología griega a veces como Poseidón, ¿no? Como se decía que era el padre de Baal, Dagón. Bueno, resulta que pone el arca dentro del templo de Dagón y lo encuentran el otro día, Dagón postrado, sin los brazos, ¿no? Una cosa tremenda. Pero aparte de esto, pasa que a los filisteos le viene una plaga de ratas, pero aparte de la plaga de ratas les viene una plaga de tumores. ¿Qué se cree? Según algunos dicen que podría haber sido una de las veces que se manifestó lo que es la peste negra, la peste bubónica, ¿no? Que justamente fue lo que pasó siglo V, VI y siglo XIII también, ¿no? Las ratas transmitían a través de una pulga, bueno, puede ser que haya sido eso, pero resulta que los filisteos empezaron a enfermar y vieron que era producto de haber traído el arca para el templo de su Dios, devolvieron el arca, hicieron un carro, metieron el arca en un carro y la devolvieron con tumores y ratas de oro. Hicieron tumores y ratas de oro. Se la devolvieron y quedó en la casa de Abinadab el arca. Con los filisteos el arca tuvo 7 meses. 7 meses la tuvieron. Hasta que dijeron, devolvámosla rápido porque esto se generó un caos teniendo esto acá. No sé quién nos mandó traernos el arca para acá. La dejaron en casa de Abinadab. Abinadab era levita, era hermano de David. Era uno de los hermanos de David. La dejaron en casa de Abinadab. Y miren lo interesante de esto. La dejaron en casa de Abinadab y el capítulo 7, me salté mucho, después lean por favor en su casa, porque me salté mucho. En el capítulo 7, dice, entonces los hombres de Kiriat Jeraim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab que estaba en las laderas y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jeraim mucho tiempo, 20 años en total. Durante este tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. 20 años el arca en la casa de Abinadab y parecía que el Señor los había abandonado. Pasó muchísimo tiempo y parecía que Dios los había abandonado. Cuando David decide trasladar el arca a Jerusalén, recuerda que yo le dije que los filisteos la habían trasladado en un carro hasta la casa de... Bueno, cuando David decide trasladar el arca a Jerusalén, va con hombres a la casa de Abinadab y van a trasladar el arca en un carro nuevo. Y ahí pasa la historia que probablemente ustedes la conozcan, ¿no? Dale, gracias. ¿Qué quieren trasladar el arca? Y viene, se tambalean los bueyes, se va a caer el arca, y viene Usa, mete las manos, y Dios se recontra enoja, y muere en ese lugar este hombre. Y claro, y David con toda la alegría de llevar el arca a Jerusalén, se le vino el plafón al piso, y dijo, ya no da para más, se murió, ¿por qué, Señor, permitiste? Mirá qué noble la actitud de este hombre, que puso las manos para que el arca no cayera y todo lo demás. ¿Saben qué? Cuando le hacemos las cosas a nuestra manera, a la manera de Dios, todo sale mal, porque dice en Éxodo, después si quieren les paso el pasaje, dice en Éxodo que el arca tenía que tener unas argollas de oro con una vara que fuera pasada por ahí, los que trasladaran el arca tenían que ser levitas, y tenía que ser... Y había que cubrirla con una tela, después de sacar al tabernáculo, no podía ser sino con esa tela. El carro nuevo estaba sensacional, lo habían estrenado para llevar el arca, todo muy lindo, pero resultó que no era a nuestra manera, era la manera de Dios. ¿Dónde dejamos el arca ahora? Porque se nos frustró la llevada del arca a Jerusalén. Había un hombre que era íntegro, pero de las puertas para adentro. Y el arca la dejaron en la casa de Obed-Edom. Y miren lo que dice el pasaje. Dice, en 2 Samuel capítulo 6, versículo 11, dice, el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Amén.
Vieron que yo le dije que son 7 capítulos que habla de servicio y familia. Léalos, por favor, detenidamente en su casa. Estos 7 capítulos hablan de servicio y familia. Familias que desagradan a Dios, juicio de Dios. Familias que agradan a Dios, Dios bendice a esas familias. Porque dice que el arca, fíjense que tuvo 7 meses con los filisteos, un desastre. 20 años en la casa de Obed-Edom y Dios parecía que no existía. 3 meses nada más. Fue el que tuvo menos tiempo el arca, Obed-Edom. 3 meses en la casa de Obed-Edom y Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Yo les pido que hagan este deber. Busquen quién era Obed-Edom. Busquen todos los pasajes que aparecen en el Antiguo Testamento de Obed-Edom y cuál era su servicio a Dios. Este era un hombre que servía con integridad a Dios, pero servía a Dios con integridad de las puertas para adentro de su casa y después lo hacía de las puertas para afuera. Dios bendijo la casa de este hombre porque desde adentro este hombre servía a Dios. Dios prosperó a Obed-Edom. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Hermano, para redondear porque no me da el tiempo, el servicio a Dios es un regalo para la familia. Pero no se puede servir a un Dios santo de cualquier manera. No piense que servir a Dios es de cualquier forma, viviendo de cualquier manera, siendo negligente en el cuidado de los que Dios me encomendó que cuidara, no honrando a mis esposas, no corrigiendo a mis hijos. Si yo no hago las cosas que para el Señor son básicas, todo el servicio que yo pueda ofrecerle al Señor es desagradable. Es desagradable. Y dígame la verdad, hermano, ¿cuántas veces les ofrecemos al Señor cosas de las cuales Dios se desagrada? Entonces vengamos a ofrecerle un servicio al Señor en familia, habiéndonos servidos unos a otros, en lo íntimo, ahí donde nadie nos ve y donde los que nos ven nos conocen como nadie nos conoce, para que el servicio que le ofrezcamos a Dios sea grato y para que el Señor bendiga nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro barrio, por ser fieles al servir al Señor como familia. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que esta palabra les pueda ayudar, les pueda animar a corregir aquellas cosas que primero hay en nuestra vida y que después vemos dentro de nuestra casa, para que cuando vengamos acá a servirnos unos a otros, lo hagamos con el sentir correcto, de agradar a Dios y servir a Dios como familia.